Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos con un nuevo programa de La Rueda y hoy vamos a tratar un tema que está en el ambiente, está en el aire, todos lo sufrimos. Yo diría la hiperinflación, porque los precios están desbordados con esto de las palabras, digamos, que dicen que todavía no hay hiperinflación. Bueno, acá todas las señoras que están, Walter nos acompaña también, seguramente tienen que hacer compras y somos todos conscientes de la situación que está pasando y de lo que está sucediendo en nuestro país en la parte económica y de lo difícil que se hace pagar las cuentas, hacer las compras día a día, ¿no? Eh, yo, como acá no somos economistas, somos docentes, pero tenemos a Walter que tiene más fundamento en esta área y que luego nos va a hablar y se va a explayar sobre el tema. Yo quería tocar un punto que tiene que ver con algo psicológico en referencia a lo que estamos viviendo desde el punto de vista económico en la Argentina en este momento. Bueno, todos sabemos que hace poco hubo otra devaluación, fuerte devaluación, que impactó sobremanera en los precios, este, y que esto lo venimos sufriendo desde un tiempo a esta parte. Y con la amenaza de otra próxima devaluación, que si llega a impactar más en los precios, eh, va a ser realmente muy dificultoso porque cada aumento de los precios es como que sumerge a una cantidad de la población en la pobreza, en la indigencia. Estamos en esa situación, tratando de describirla desde lo que yo puedo describir. Pero yo quería tocar un elemento que es lo traumático. Esta situación que estamos viviendo del día a día, de que no hay precios, de que los precios son diferentes, de que la gente se encuentra en dificultades para comprar la comida, para pagar las cuentas, tiene un efecto traumático. ¿Y qué es un efecto traumático? Es el mismo efecto que tiene una catástrofe natural, una inundación, una guerra. Este, son esas situaciones que te arrasan. Es decir, se imponen de golpe, se imponen, te arrasan, y la gente no tiene, y te paralizan, no tiene posibilidad, digamos, de simbolizar ese acontecimiento traumático que se te impuso, que te pasó por encima. Eh, y, y yo creo que hay como un estado así, digamos, en la población. Hay incertidumbre, una gran incertidumbre, no sabe qué va a pasar desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, con estas elecciones que son muy cercanas. Eh, y bueno, y lo repito nuevamente, la población se encuentra como en un trauma fundamentalmente porque tiene dificultades grandes sectores para garantizar la alimentación. eh, Sabemos que los traumas, la simbolización viene a posteriori. Si no se hace ninguna simbolización, realmente es una cuestión muy dificultosa. Bueno, se ha visto con la gente que ha vuelto de las guerras, por ejemplo, ¿no? Las neurosis traumáticas, precisamente. Eh, bueno, vamos a tratar de ponerle palabras a esto, de entender, de simbolizar algo de esto. Difícil es intentar visualizar qué puede llegar a pasar. Yo creo que la palabra que atraviesa toda esta situación es la incertidumbre, la total incertidumbre. Eh, bueno, yo dejo esto desde mi humilde punto de vista, que me parece que puede aportar algo, y nos gustaría escuchar a Walter, que tal vez tenga más elementos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista histórico, como para tratar de comprender esto. Sí, bueno, ¿qué tal, chicas? ¿Cómo les va? Bueno, estamos acá en un nuevo programa, un programa, digamos, que tiene muchísima actualidad y que, bueno, y uno siempre trata de hacer el esfuerzo para que sea un programa que le aporte, para que escuche sea un aporte.
Primero, técnicamente sí estamos en una hiperinflación. Ya cuando la inflación da 3 cifras y cuando hay un cambio en los precios ya de manera más o menos regular, es decir, antes los precios, vos tenías un precio, no sé, un kilo de milanesa valía tanto y tenías que esperar a que después vuelvas a la carnicería y ello haya un aumento. Hoy los aumentos los percibimos en una fracción de tiempo inferior a una semana. ¿Sí? Es decir, ya estamos en una hiperinflación, que es cuando los precios se van descontrolando. Lo que ocurre es que estamos en una primera etapa de la llamada hiperinflación. Pero para hacer un poco de historia, yo tenía pensado primero hacer una contextualización histórica y después hablar de los problemas presentes, de los cuales yo estoy también muy de acuerdo con las palabras que usaste, la incertidumbre, pero la inflación viene de una historia muy vieja. Los que de alguna manera descubren, o mejor dicho, no descubren, sino que teorizan la inflación, es decir, este fenómeno en la economía donde los precios se disparan, son los fisiócratas, y más específicamente los fisiócratas españoles allá por el siglo XVI, siglo XVII. ¿Qué ocurría? Estos fisiócratas tenían negocios con la corona española, y o sea, generalmente eran prestamistas, y tenían campañas en común, por ejemplo, la famosa conquista de América. ¿Sí? Eran muchas veces campañas de tipo privadas y de tipo públicas. Y en un momento la corona española empieza a pagar sus deudas, pero cambiando la aleación de las monedas de oro. Es decir, ya no son más monedas 100% oro, sino que son 70% oro y 30% de otro material, por lo general el cobre. Entonces los fisiócratas empezaron a darse cuenta, diciendo, bueno, pero bueno, a ver, yo te debía 10.000 coronas y te estoy pagando 10.000 coronas. ¿Dónde está el problema? Y ellos se empiezan a dar cuenta que el problema es que si bien la unidad monetaria es la misma, es decir, la deuda es por 10.000 coronas y me estás pagando 10.000 coronas, el dinero por el cual vos me estás pagando no es el mismo porque yo te di 100 monedas de 100% oro y vos me estás dando monedas que son solamente una parte oro y una parte, digamos, de cobre, cualquier otro material. Eso nos lleva a otro problema, una definición más específica, porque muchas veces nosotros pensamos que la inflación es una subida de precios y no siempre es así, sino que muchas veces lo que llamamos inflación, en el 90% de los casos, no es tanto que los precios subieron, sino que el valor de la moneda cayó. ¿Se entiende? Y por lo tanto, como tu salario es sobre la moneda de curso legal, por lo tanto, digo, tus ingresos caen, pero muchas veces los precios se mantienen. Sos vos el que está cayendo un pedestal, digamos, en la sociedad. Somos nosotros los que estamos cayendo. Y en función de esto, entonces los fisiócratas empezaron a teorizar, a darle, digamos, un justificativo teórico y más adelante legal para poder defenderse con argumentos de que efectivamente el rey los estaba estafando. Y después de esto, bueno, pasamos a Adam Smith, pasamos a David Ricardo. Es decir, obviamente que esto después se transformó en un objeto de estudio. Se empieza a analizar la historia, se descubre que es una historia vieja, esto de devaluar la moneda. Ya lo había hecho el Imperio Romano con sus crisis. Y la primera que se tiene data es el gobierno ateniense en la guerra del Peloponeso. Y todo esto se va condensando en esta teoría de decir, bueno, es decir, eh, la moneda o el dinero, como cualquier otro objeto dentro de este sistema, es una mercancía más. Y por ¿Te lo puedo tanto, hacer como una pregunta, mercancía... Walter? Sí, sí, sí. Este, lo que vos estás describiendo es fácil de entender porque era una cosa concreta, era metal valioso. Se le baja lo que se llama la ley a la moneda. Es Claro, decir, ellos lo que descubren es
que el dinero está sujeto a la ley de oferta y demanda, como cualquier otra mercancía. Sí, pero ahora, ¿cómo se calcula el valor? Si son siempre papeles. Es simbólico el dinero ahora. Antes Ah, era muy bueno, sí, es correcto, es correcto. Antes, a ver, explico un poco a ver lo que quiere decir Clelia. Antes, gente, eh, el dinero tenía un valor que en se sí llamaba mismo. patrón oro. Es decir, las Claro. monedas estaban sujetas a un patrón oro. Quiere decir, a ver, supongamos, yo tengo en el bolsillo porque cobré, me sobraron 50.000 pesos, antes, mucho antes, 1920, podríamos ir, 1920, podríamos ir al banco y decirle, mire, yo tengo esta plata, quiero que usted me devuelva su equivalente en oro. Es decir, que la moneda, como bien está diciendo Clelia, tenía un verdadero valor, porque estaba anclado a un objeto concreto, es decir, en este caso, el oro, ¿sí? Que todo el mundo elige el oro por propiedades concretas que tiene el oro, que no tiene sentido hablar acá, pero básicamente el oro, digamos, no se corroe. Entonces tiene esta propiedad de mantenerse casi inmutable durante mucho tiempo. El problema, entonces, viene cuando viene al final de la Segunda Guerra Mundial, cuando se firma el famoso Tratado de Bretton Woods. ¿Y qué ocurre en este Tratado de Bretton Woods? Se dice que uno declara el dólar como moneda internacional para hacer las transacciones entre país y país, y ahí viene la gran hegemonía estadounidense, pero también declara que la única moneda que va a estar anclada al oro va a ser el dólar, y todas las demás monedas van a estar ancladas al dólar. No sé si se entiende. Todas las monedas mundiales van a tener como referencia el dólar, pero solo el dólar va a estar atado a la lógica del oro. ¿Se entiende? Ahora, Sí, ¿qué ocurre? Viene, eh, eh, ¿por qué esto es importante? A ver, ¿por qué esto es importante? Porque ahora la moneda no tiene valor específicamente en el mundo al que vivimos. Porque va a venir Nixon en el 73, algo que se va a llamar el famoso Nixon Shock, 23 de agosto del 73, y lo que va a hacer es desanclar el dólar del oro. Por lo tanto, ¿por qué esto es importante? Porque este famoso fenómeno inflacionario en realidad es un fenómeno mundial, porque hoy todas las monedas son monedas que se llama fiat, monedas fiat. Fiat quiere decir declamación. Es decir, hoy todas las monedas valen lo que valen porque yo, Estado, digo que valen eso, pero ah, no porque tengan un valor real. ¿Se claro. entiende? Es decir, hoy todas las monedas, absolutamente todas las monedas, no tienen una referencia en algo que puede ser un metal, puede ser la producción, puede ser las riquezas de un país, ¿se entiende? Puede ser el aparato productivo, el aparato industrial de un país. Es decir, está anclado a algo la moneda, es decir, algo que dé respaldo a un billete de 1.000 pesos que realmente uno dice, bueno, ¿por qué este pedazo de papel vale 1.000 pesos? ¿Y por qué los estados hacen eso? Y esto es lo que no dicen los famosos liberales, porque todos los estados del planeta hacen esto. Estoy haciendo con el dedo para la gente que nos está viendo de apretar el botón. Es decir, apretar la impresora y simplemente resolver los problemas económicos que están teniendo imprimiendo billetes. Miren, les doy un ejemplo. Estados Unidos en el 2008, la famosa crisis de los créditos hipotecarios, ¿saben cómo salió Estados Unidos? Imprimió cuatro veces toda la base monetaria del país. ¿Sí? Es decir, todo el dinero estadounidense que hay en forma de salario, plazo fijo, caja de ahorro, jubilaciones, etcétera, todo eso se llama base monetaria. Estados Unidos imprimió eso cuatro veces para salir de la crisis. Obvio que Estados Unidos, al poder controlar el mercado mundial, lo que hace Estados Unidos es exportar la inflación.
¿Se entiende? Es decir, ¿por qué Estados Unidos imprime 4 veces y no tiene inflación en el 2008? Bueno, porque le exporta. Ahora, el problema es que ya no lo puedes exportar porque eso tiene un límite y ahora estamos viendo este fenómeno inflacionario en los Estados Unidos, en donde reconocen legalmente, o sea, el gobierno oficialmente reconoce una inflación del 12, y ya sabemos cómo es esto. Si reconoce una inflación del 12, es porque en realidad estamos hablando del 15 o del 16. Y en Estados Unidos ya está estallando huelgas por aumento salarial y se está dando un fenómeno que en Estados Unidos no se había dado, que es el fenómeno de la sindicalización. Es decir, los trabajadores recurren masivamente a los sindicatos a afiliarse, obviamente exigiendo que empiecen a luchar por el aumento salarial. Pero bueno, yo corté un poco la parte de la historia para responderte, Kelia, porque es muy importante esto, de que en realidad hoy estamos ante una estafa mundial. Es decir, porque hoy todo dinero es un barrilete que vuela por el viento, porque no existe ninguna moneda que esté anclada a algo, no existe más el patrón oro en ninguna parte del mundo, ¿sí? Entonces, y esto también favorece las deudas. ¿Se entiende? Entonces, vos tenés dinero que simplemente imprimís, se lo prestás a otro, eso genera un interés y después ese te tiene que devolver el dinero que simplemente surgió mágicamente. Es decir, miren ustedes hasta qué punto, obviamente que si uno habla de esto que es alquimia económica, esto no es otra cosa que alquimia, gente. No estamos descubriendo nada. eh, Estamos ante un sistema que ha entrado en una impas a nivel mundial muy, muy fuerte. Porque yo les digo una cosa, esto de que la inflación es un fenómeno monetario no es una novedad. Es decir, es obvio. No, no, si vos me decís que la inflación es un fenómeno monetario porque imprimís billetes, no me estás diciendo nada que no se sepa en un curso básico de economía, no es que estás descubriendo la pólvora, ¿sí? Lo que sucede que ellas no te dicen es, bueno, pero, a ver, ¿en qué se está gastando el dinero? Es decir, se está imprimiendo billetes porque hay muchas necesidades. Bueno, perfecto, pero ¿dónde va toda esa impresión? ¿Cuáles son realmente los gastos del Estado? ¿Se entiende? Porque todo esto ya fue estudiado. Es decir, algo que descubre Marx, que es el único que le da una vuelta de tuerca a esto, que tampoco le da mucha vuelta de tuerca, dice algo, da un pasito más y dice, bueno, los estados en un contexto de aumento de la producción, de aumento de las inversiones, Marx dice la composición orgánica del capital, es decir, cuando una economía está floreciendo, este estado se puede dar el lujo de imprimir. ¿Por qué? Porque está fabricando más mercancías y ese excedente de mercancías va a absorber el excedente de dinero. Entonces lo que descubre Marx es que no siempre imprimir billetes genera automáticamente una inflación. Esto no es así si vos tenés una economía pujante, ¿sí? Que crece. Ahora, si tenés una economía que se contrae, entonces dice Marx, sí, esto va a provocar efectivamente eso. Pero nada más, la teoría monetaria no es la gran cosa, ¿eh? No se crean que hay que ser un especialista en muchos para, digamos, lo que descubre Marx, que tampoco lo descubre Marx, sino lo que descubre el David Ricardo, es que la moneda, el billete, la moneda que se hace como equivalente general, es una mercancía más dentro del sistema capitalista y que como mercancía está sujeto a las leyes de oferta y demanda. Entonces, lógico, si vos imprimís, la sobreoferta de ese billete va a hacer que el valor de ese dinero caiga. Si por el contrario ese dinero escasea, como ocurrió con el 1 a 1, ¿sí? Con Cavallo, con el 1 a 1, si ustedes recordarán cuál es la característica de los 90, de que en la calle no había un mango. Es decir, el que no tenía trabajo no cobraba absolutamente un peso, porque ahí por ley estaba prohibido imprimir por ley. Caballo había hecho votar una ley donde estaba prohibido imprimir. Porque si vos imprimías, se te rompía el 1 a 1. Tenía que haber tantos billetes, tantos pesos,
como dólares ingresaban al país. ¿Se entiende? Ahora, eso era una mentira, porque, por ejemplo, las importaciones y la deuda externa se pagan en dólares. Entonces, Cavallo no podía utilizar los dólares del Banco Central, porque esos dólares se le van y el 1 a 1 se le rompía. Y entonces, ¿qué hacía Cavallo para sostener el 1 a 1? Tomaba deuda nueva para pagar la deuda vieja. Y así no tocaban los dólares del Banco Central. Ahora, esto es una ficción, porque en algún momento, como pasó, el que te presta, el FMI, el Banco Mundial, quien sea, dice, mira, yo no te puedo seguir prestando, me tenés que devolver lo que te presté, si querés que te siga prestando. Y entonces ahí es cuando bajo de la Rúa termina estallando la famosa convertibilidad, que por eso digo que terminaba siendo una ficción, porque Cavallo lo sostenía simplemente con la paridad. Había tantos pesos como dólares en el Banco Central. Bueno, he intentado de hacer un pequeño resumen de dónde viene, digamos, toda esta discusión, un pequeño marco histórico, de dónde viene todo esto, de dónde viene la teoría monetaria y cómo es que surge, pero me parece que lo más rico sería debatir la actualidad. Mm. ¿Y cómo se sale de esto, Walter? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, Y esto es del default que se habla ahora, que hay una deuda millonaria, vos nos recordarás de cuánto y que no se puede pagar. bueno, mira, es una buena pregunta. Mira, yo estaba acá justamente, estaba preparando algunos números para dárselos. Esperen a ver, esperen que se me tiró la computadora. Acá está. Em, ¿Cómo se sale de esto? Mira, primero tenemos que ver cuál es el diagnóstico, es decir, ¿por qué se está imprimiendo tanto? ¿Por qué hay una cosa que se imprime dinero a lo loco? Entonces, ¿qué te dicen, digamos, un sector de la política? Bueno, se imprime porque se mantienen los planes sociales, se imprime por la UH, se imprime porque hay que sostener aquello, hay que sostener aquello, hay que sostener lo otro. Miren, este debate se resuelve de manera muy sencilla. Hay que leer el presupuesto que presenta el Estado Nacional todos los años. Si no lo quieren leer, porque es algo, son muchas páginas, yo les recomiendo ir a una página que se llama Instituto Argentino de Análisis Fiscal, y ARAF, y si no, también tienen ASAF, Asociación de Economistas de Análisis Fiscal, que para mí son los mejores institutos que te analizan de punta a punta todo el presupuesto. Es decir, no es necesario que nos crean a nosotros, pueden ir a informes que están en estas páginas que yo digo, y ARAF, sino también esta cifra, que depende del Flaxo, que se dedican a esto ellos, se dedican a estudiar el presupuesto y que tienen muy buenos gráficos y muy buenos informes, resumidos obviamente, de manera tal que cualquier ciudadano lo puede leer. Ahora, ¿qué sale del análisis del presupuesto? Ese es el punto. Sale que en la materia gastos, la parte de los pagos de los intereses de la deuda externa es el 8% del PBI. Y el llamado gastos sociales es apenas el 3 o el 4% del PBI. ¿Qué quiere decir con esto? Que ni aún haciendo lo que dice esta derecha recalcitrante, ni aún suprimiendo todos los planes sociales, aún suprimiendo todas las jubilaciones, aún suprimiendo aún haciendo la tijera que quieren hacer, no llegás a juntar el dinero para pagar los intereses de la deuda externa. ¿Por qué? Porque, y esto lo dice el diario británico The Economics, no lo decimos nosotros, la deuda, gente de Argentina, es lisa y llanamente impagable. La deuda externa del Estado Nacional se calcula en 450.000 millones de dólares.
para que ustedes tengan una comparación, es casi el Producto Bruto Argentino, que son 400.000 millones de dólares. Es decir, que la deuda externa ha superado, digamos, el Producto Bruto Interno. A esto hay que sumarle las famosas LELIC, que yo creo que en este programa creo que le hemos dedicado, y si no algún día le tenemos que dedicar un tiempo, de este fenómeno de las LELIC, una herencia que nos dejó Macri, que son simplemente títulos de deuda. El Estado se endeuda con los grandes capitalistas y recibe efectivo a cambio de una promesa de pago. Bueno, esas LELIC hoy son 4 billones de pesos. Llevados a dólares, algunos hablan de 40.000 millones de dólares. Yo creo que es un poquito más. A ver, yo estoy diciendo esto para que vayamos haciendo cuentas. ¿Sí? Hay que sumarle hay que sumarle la deuda de las provincias y hay que sumarle la deuda de los municipios. ¿Se entiende? La famosa deuda que tiene Argentina con el FMI, que le está pagando estos 50.000 millones de dólares, es solo un aspecto de la deuda, un aspecto. La Argentina, si sumamos todo esto, estamos hablando de 600.000 millones de dólares aproximadamente. Y acá está el quid del problema, porque si yo estoy diciendo que 400.000 es el PBI de todo un año, quiere decir que durante un año y medio o 2 años, si queremos pagar la deuda externa, durante un año y medio, todos los argentinos, todos los que habitamos en este territorio, no tenemos que hacer nada. Nada, no tiene que haber jubilación, no tiene que haber educación, no tiene que haber absolutamente nada durante un año y medio para poder pagar todas las deudas. Evidentemente, gente, nadie se suicida, no existe, las sociedades no se suicidan, no existe el suicidio masivo en la historia, nadie va a aceptar no comer durante un año y medio, y entonces por eso lo más viable es el default. Entonces, ¿de dónde viene la impresión de billetes? Viene para pagar la deuda externa, ¿ok? Y otro tanto para pagar las LELIC. Porque incluso en la columna gasto, y yo creo esto haberlo dicho también acá en un programa, en la columna gastos hay una trampita. ¿Ustedes saben que todos los gobiernos incluyen en la columna gastos las jubilaciones? Sí, Y eso por ya lo eso, tenemos bien claro, la jubilación es nuestro dinero. En realidad exactamente, es una caja de ahorro a nombre nuestro porque nos han descontado durante toda la vida un porcentaje del sueldo para devolverlo cuando nos jubilamos. exactamente. Y el Estado tiene el tupé de poner la jubilación como gasto del Estado. No es Es del decir, Estado. no es tu gasto, es mío. Sí, es mi plata, y la plata de los jubilados. ¿Se entiende? Si ustedes restan las jubilaciones de la columna gastos, este 3-4% del PBI cae 1,5 puntos, gente, ¿eh? O sea que la columna de gastos sociales es un 2,5. O sea, ¿se entiende? Es decir, el presupuesto de gastos aumenta mucho porque esta trampita de las jubilaciones. Pero si sacamos la jubilación como gasto, el Estado gasta infinitamente mucho menos por planes sociales, por la UH, el potenciar trabajo, continuar estudiando y todos estos programas donde se intenta subsidiar un sector de la sociedad, que por supuesto que no está mal. Cuando hay un emergente, de hecho ahora está por salir el boleto educativo para los estudiantes de terciarios, y eso no está mal, pero lo que se entiende hay que entender es que es ínfimo ese gasto, es ínfimo. No se está imprimiendo billetes en función del gasto social. Eso es una gran mentira. Eso es una gran mentira. Y ya les digo, no nos tienen que creer a nosotros. Vayan e investiguen, lean el presupuesto nacional y van a ver dónde se está yendo los gastos del Estado Nacional.
casi todo el dinero se está yendo íntegramente en el pago de las distintas deudas que tiene el Estado, donde la deuda con el FMI es una sola, pero después tiene los famosos bonos dual, es decir, un bono que, digamos, se ajusta por inflación o por dólar, depende de lo que aumente más, las LELIC, y bueno, las letras del Estado darían para un programa especial. No quiero acá tampoco aburrir con palabras que a veces uno no las escuchó, pero lo importante de esto es que se entienda que el Estado está sentado en una montaña de deudas, deudas de todo tipo, deudas con el ANSES, por ejemplo, también, deudas con el ANSES, no solamente con los organismos de créditos internacionales, sino que deudas con el ANSES, y que eso es lo que hace inviable el peso, y no otra cosa. Ay, qué claro, Walter. ¿Cómo tendría esto que difundirse? Porque es otra mirada de estos economistas defensores de la burguesía y de estas derechas recalcitrantes. Y también cómo tendría que difundirse esto en la gente, que hay mucha gente de clase media baja, pobres, que se creen de clase media, que piensan que sacando los planes sociales, digo, esto lo he escuchado, ese dinero de que le van a sacar a los más pobres va a ir para incrementar su jubilación, porque estas representaciones están en la cabeza de la gente. Cuando adoptan el discurso de los de arriba, digamos, y de los medios de comunicación y bueno, y de los economistas defensores de este sistema. A mí me queda ¿cuáles serían las consecuencias de un default? ¿Y qué te parece que puede? A ver, sería como tener una bola de cristal, pero ¿cómo ves qué es lo que puede llegar a pasar? ¿Cuáles, a ver, cuáles podrían ser las salidas desde el punto de vista de la burguesía? Bueno, ¿Y ¿cuáles son qué las salidas pasa de punto de en vista? un default? Se declara un default, ¿qué pasa en concreto? Bueno, es importante. Una de las cosas que se maneja, que digo, ya, esta es la novedad de este diario británico de Economics, que no es cualquier diario británico, junto con el Financial Times, son los grandes diarios de la burguesía. Es por lo siguiente, ellos necesitan golpear profundamente el default, lo que les permite es una profunda devaluación para poder a partir de ahí ir a una dolarización. No se puede dolarizar si previamente no se golpea el peso. Es decir, hay que ir a una profunda devaluación. A ver, el punto del default es que quieren provocar ellos el shock de la economía. ¿Se entiende? Si quieren provocar ellos la tormenta, porque de esta manera sería, piensan ellos, una tormenta controlada y a partir de esto podemos ir a una dolarización. ¿Por qué? Porque toda la economía está destruida, no hay inversiones, pasa todo el tipo de cosas y entonces de alguna manera los obreros, los trabajadores estarían dispuestos para salir de esta crisis de aceptar la dolarización. ¿Sí? No se ve por el momento que sea, digamos, la receta que acepte, digamos, la burguesía local, sino que ellos optan más por una devaluación un poco menos profunda de lo que quieren y la reforma laboral, la reforma jubilatoria y todo lo que ya veníamos, charlando. No parece ser que el default sea el horizonte, porque hasta ahora lo que estamos viendo es que Massa está haciendo todo lo posible para pagar. Y en función de eso le pide prestado a China, incluso. O sea, se va, recorre el planeta buscando dinero, buscando, digamos, la forma de pagar. No parece ser que la perspectiva, por lo menos en el corto plazo, sea el default. ¿Sí? Parece ser, digamos, que la cosa viene por ahí, viene por ajustar, conseguir el famoso superávit fiscal por medio de la inflación, ¿sí? Porque por medio de la inflación se confisca una parte importante de los ingresos de los trabajadores, una devaluación
y salir por la tangente con una reforma laboral. Esa sería la perspectiva que hoy está manejando la burguesía local. Lo de declarar el default es una propuesta de este diario británico, que ya te digo, no es cualquier diario británico, sino que es un diario británico muy importante. Es el que asesora a la gran burguesía internacional. Hay que ver si se animan también. Hay que ver si eso se animan. Pero vos hablabas del debate. Mira, hay un estudio hecho por economistas del FMI, cuyo nombre no me acuerdo, ahora lo voy a buscar en internet, pero es un informe del FMI que es uno de los pocos que se traduce, porque generalmente los informes están todos en inglés, pero hay uno traducido al español donde ellos, estudiando todos los default que hubieron en estos últimos 50 años, los tipos descubren que las deudas se vuelven impagables cuando empiezan a trepar el 90% del Producto Bruto Interno. Es decir, cuando la deuda está alcanzando el PBI, los tipos dicen, a partir de acá, la deuda es impagable. ¿Y sabés cuál es la recomendación que hacen? Reestructurar. Esa es la recomendación que hacen. Esto es un informe del FMI. ¿Reestructurar ¿Sí? qué quiere decir? ¿Qué Así quiere decir? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que haya un alargamiento de los plazos y que haya algún tipo de quitas a cambio de algo, obviamente, no siempre. Es decir, después hay una compensación. Bajo este sistema siempre se compensan a los grandes grupos económicos, siempre. Entonces, reestructurar sería una quita una quita de la deuda y después alargar los plazos de pago. Cuando Cavallo perjudicó al campo, recordemos que le dio la famosa sociedad rural donde ahora está funcionando. Siempre hay compensaciones para los grandes grupos económicos cuando ocurren este tipo de estructuraciones, ¿sí? De alguna manera, ellos dicen, bueno, esto es para evitar el default, ¿sí? Hay que reestructurar para evitar el default, pero de alguna manera están reconociendo que el default es inevitable. De alguna manera ellos reconocen porque saben que digamos, es totalmente impagable. Es más, ellos dicen que el único caso del único país que pudo pagar su deuda externa, que era igual a su Producto Bruto Interno, ¿saben qué país era? Ni yo sabía que existía, Suazilandia, un país insignificante en África donde todavía existe la monarquía absolutista. O sea, esto lo digo para que ustedes vean que el propio FMI es consciente de una obviedad, es decir, sabe que lo que presta a un punto del PBI ya es casi imposible para ese país devolver ese dinero. Yo creo que lo que para mí lo importante es discutir, bueno, pero ¿cuál sería la salida nuestra? Es decir, ¿cuál es nuestra perspectiva? Porque si no nos quedaríamos con este panorama negro, digamos, sombrío, que hasta cierto punto desalienta, ¿no? La famosa incertidumbre, pero creo que tenemos que hablar de nosotros. Es decir, bueno, para nosotros, ¿cuál sería, digamos, la salida? Yo lo que veo es que nuestra salida es defender nuestros ingresos. Es decir, la defensa de nuestros salarios, reapertura de las paritarias, una verdadera actualización de las jubilaciones, estabilidad laboral. Digo, yo lo veo, digamos, por lo menos por ese lado. en este momento y el no pago de la deuda externa. Absolutamente, porque es la conclusión que se desprende de todo lo que veníamos hablando. Es decir, absolutamente, la deuda externa no se puede pagar. Es decir, digamos, si ascendería un gobierno de los trabajadores, tendría que hacer lo mismo. Tendría que desconocer la deuda externa, porque hoy no es posible cumplir con educación, con salud, con obra pública, y al mismo tiempo pagar la deuda externa. No es posible cumplir con eso, ni hablar de que es una deuda espuria, ¿no? Sí, es Alejandro Olmos, en el año 83, luego de salida de la dictadura, estaba ese planteo en plena vigencia. La investigación de la deuda externa que tomó
la dictadura y el no pago de la deuda. Ahora no se habla de la investigación de la deuda fraudulenta. Bueno, Walter, la verdad que nos has dado un panorama, una clase excelente como para tratar de comprender un poquito más estas cuestiones. Escuchamos un poquito a Clelia y a Luisa y luego continuamos. Clelia. Bueno, Clelia va a tener que activar su micrófono, te cuento, porque bueno, había unos ruiditos y ahora vamos a tener esa dificultad con Clelia. Mientras Clelia activa Activa el su micrófono, te escuchamos. micrófono, claro, yo la verdad es que Ruido. ¿Está muy bien ahora? asustada. ¿Ahora se me escucha? Ahí, Bien, ahí Sí, sí, muy pero mi bien. micrófono no hace ruido. Eh, eh, fue otro problema, entró el perro y sí, lo tuve sí, que sacar. sí, no te preocupes, fui yo Sí. soy la culpable, yo. No, está bien. Pero a todo esto, por lo que nos explicó Walter, el dólar también está devaluado. Esa vez que en Estados Unidos imprimieron 4 veces la cantidad que venían imprimiendo, también es puro papel. Es decir, el dólar queda como patrón al que nos remitimos, pero es porque lo digo yo, no porque tenga, son papeles también. Vamos a lo concreto. Quién sabe todavía tenga mente concreta, yo como en la infancia, pero qué sé yo la vez pasada no sé qué pagaba con 1.000 pesos y decía, bueno, le estoy pagando como 1 kilo de bananas, 2 milanesas, me hacía esa conversión en la cabeza, porque el dinero tiene un valor nominal y un valor real, digamos. ¿Qué es lo que se adquiere con eso? Y cada vez se adquiere menos. Evidentemente, lo que decía tanto Liliana como lo reafirmó Walter, el pago de la deuda externa, y creo que hay una interna también importante, más todos los firuletes que se le agregaron luego, como también nos explicó Walter, nos tienen acogotados. No es la primera vez que no se paga una deuda, ¿eh? No es un bonito ejemplo, pero la deuda alemana después de la Primera Guerra Mundial directamente la desconocieron y no la pagaron. Muy buen ejemplo, exactamente. Ellos entraron a una hiperinflación, perdóname, Cleia, del 30.000%. Muy buen ejemplo. Y no pasó nada, no pasó nada. Después se dedicaron a la industria de guerra y encima matoneó al resto Alemania. Pero no es imposible no pagar. Veo que todo este malestar espantoso en el que vivimos está hecho de papeles, palabras, poder de barro. No sé cómo expresarlo. Poder con pies de barro, no es concreto. Lo que se ve en este país, los que vemos los del llano, que no sabemos nada de economía, pero sin saber economía, decimos, bueno, ¿qué país tenemos? Enorme, rico, sobre el espacio. No somos como los japoneses que están todos amontonados uno arriba del otro. No somos tanta gente. Tenemos riquezas naturales de todo tipo. Vivimos espantosamente mal. Bueno, algo está funcionando como no debe ser. Tiene que tener arreglo. ¿Sabés que me acordaba en este momento? Bueno, a ver, el dinero no tendría que existir. A ver, esto no es ningún invento, esto lo decían los anarquistas, Reich lo planteó con la democracia del trabajo,
en donde se planteaba un intercambio directo entre productores. Bueno, pero ¿no es práctico el dinero? Desde la época en que yo te llevo una vaca y vos me das 2 ovejas y hay que ir con la vaca y las ovejas, es más práctico decir, este papelito vale por todo eso y lo puedo meter en el bolsillo. Es más cómodo. El papelito, entre paréntesis, creo que se inventó en China, porque antes eran monedas concretas y bien pesadas. Bueno, hubo ejemplos concretos en Barcelona que duraron muy poco, antes de la Guerra Civil, de 3 meses, en donde no existía el dinero, se sacó el dinero. Está bien, es en comunidades pequeñas, experiencias que no se generalizaron, pero bueno, habría pensar otras posibilidades también. Bueno, no nos vayamos mucho de tema de lo que estamos en la Argentina pasando en este momento. No sé si Luisa nos querés aportar algo. Y mira, yo te puedo aportar desde mi papel de ama de casa, de docente, del sufrimiento diario, ¿no? Como decía Clelia, ir a comprar que con 1.000 pesos que ahora, no sé, son menos de 100. Y estoy totalmente de acuerdo que, por supuesto, que esa deuda sideral imposible de pagar no se debe pagar, porque es a costa de la educación, la salud, un trabajo digno para el pueblo. Y eso es lo que tienen que defender. Ahora, ¿cómo hacemos? Porque yo me quedé con eso que Walter nos dijo. Defender nuestros ingresos, y en eso hay que agradecer y hay que admirar, ¿no? A los luchadores jóvenes que están en esa tarea. Pero, ¿cómo hacemos desde todos los días, desde nuestro hogar? Y digo, y también, ¿y los que no tienen ingreso? Porque hay gente que no tiene ingreso. Entonces, yo pienso, ¿qué pasó con nuestra clase media? ¿Quién es ahora en nuestro país la clase media? También pienso que desde casa, yo como no entiendo mucho de política así en grande, siempre comparo con nuestro hogar. Nuestro hogar, nuestra familia es como si fuera el país, ¿no? Suponete, qué sé yo. Nuestros ingresos. Hay gente que vive de préstamo en préstamo y es como pensar en grande el Fondo Monetario, los usureros que te prestan porque no tenés, que cada vez esa deuda va aumentando más y más y más. Y como decís, la pagás y es peor. Directamente anulala y no saques más préstamo, ponele. Yo entiendo en ese sentido, el pobre tipo que tiene que cuidar sus ingresos. No sacar más préstamos a usureros. En grande sería el país, no sacar más préstamo, no pagar y arreglarte las cuestiones importantes de tu país, de tu gente, de tu pueblo, ¿no? Yo acá cada vez veo más los patrulleros que pasan, pero así que te das cuenta que están persiguiendo a alguien. Esto forma parte de la inseguridad, de la pobreza, de esa gente que no tiene ingresos. ¿Qué otro recurso va a tener? Ponele. Y siempre digo, un pueblo bien educado, con buena salud y trabajo digno, ni las cárceles deberían existir. Pero estamos en manos de poderosos que absolutamente no les importa nada de nosotros, ni de nuestro día a día, de nuestra economía. No les importa absolutamente. Y ahora vamos a tener la herramienta de las votaciones, las elecciones. ¿Qué hacer? Pues evidentemente la derecha no hace más que estar como una colonia del FMI, ponele.
Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo defendemos nuestros ingresos? Esa es la única cuestión que tenemos que pensar hoy en día, a nivel familiar, a nivel país, es mucho más. Tengo, Sí. perdón, Luisa, gracias. Acá tengo un pequeño, una frase con respecto a esto, la defensa de los ingresos y de las jubilaciones, lo que decía Walter, un artículo que salió en Editorial Perfil de Ismael Bermúdez. Es de julio, del mes de julio, o sea, antes de la última devaluación y de la última inflación. Y dice un párrafo, teniendo en cuenta que estamos con una inflación ascendente, hay dos maneras de bajar el salario. En términos nominales, como se intentó hacer en el 2001, cuando la jubilación se bajó un 13% y hubo reducción de salarios nominales donde la gente estalló, y también en términos en los que la inflación hace que el proceso de pérdida salarial no sea tan evidente, porque no bajan el salario, sino que baja el poder adquisitivo, que es lo que nos está pasando ahora, se nos está haciendo agua. Acá también está, digamos, como subtítulo, si Sergio Massa devaluara antes de lo último, como le pide el FMI, el salario quedaría triturado. Sí, me parece, y ya iríamos cerrando, le vamos a dar a Walter y chicas, si ustedes quieren aportar algo más. Por un lado está la medida esta de defender el salario, es una medida defensiva para sobrevivir, defender el salario y las jubilaciones, pero también permítanme pensar en algún tipo de utopía, en una sociedad en donde no existe el dinero, en donde haya otras maneras de relacionarse los trabajadores, y que en algunos momentos en la historia se llevó a la práctica en determinados lugares. Es decir, que no es algo inédito, sino que se llevó adelante en distintos países en algunos momentos de la historia. Walter, ¿nos querés ir redondeando? Y te agradecemos mucho este aporte y todo lo que nos has esclarecido, ¿no? Sí, mira, para los que nos están escuchando, no queremos que piense que por ahí eh, estamos diciendo cosas demasiado, digamos, lejanas en el tiempo o irrealizadas, utópicas, sino que es parte de la historia, de nuestra historia de la humanidad. Acá Clelia puso un excelente ejemplo, que es cuando Alemania pierde la Primera Guerra Mundial y se queda como las famosas reparaciones de guerra, es decir, queda como la gran deudora de Europa y que tenía que devolver lo que actualmente es la cifra de 400.000 millones de dólares. Y eso lo llevó a una hiperinflación en 1923 que llegó a casi el 30.000%. Pero también hay otro ejemplo. En 1906, el gobernador, cuando Estados Unidos en un momento invade Cuba, el gobernador William Taft, que después va a ser presidente de Estados Unidos, hay un litigio entre Cuba y España porque España le reclama deudas que tiene Cuba con España. Y el referee litigante es este presidente de los Estados Unidos, William Taft, que fue presidente entre 1909 y 1913. Y él falla a favor de Cuba. ¿Saben por qué? ¿Con qué argumento falla a favor de Cuba? Porque dice que la deuda que España giró a Cuba fueron deudas para empresas privadas. Por lo tanto, no es una deuda pública porque no hay un público que se benefició. Por lo tanto, esa deuda no la tiene que devolver los cubanos, sino la empresa puntual que se benefició con esas deudas. Es decir, estamos hablando de el Estado le presta a privados. No puede ser reclamado como deuda pública porque no hay un público que se ha beneficiado. Sobre todo esto, si a alguien le interesa profundizar, está el libro de Alejandro Olmos. Pero yo no quiero dar la sensación, porque acá hemos citado fuentes, hemos citado, digamos, distintos institutos de economía que se dedican a analizar este tipo de cosas, pero no quiero dar la sensación de que esto es un problema de fuentes, ¿no? Porque muchas veces pasa esto, a ver, la guerra de fuentes.
quién cita más fuentes. No es así. Lo que está en el fondo no es un debate económico. No estamos discutiendo un debate jurídico. No es así. Por lo tanto, acá no se trata de fuentes. No es quién trae la mejor fuente o quién trae más fundamentos en su postura. Acá el debate es un debate estrictamente político. ¿Cómo queremos vivir como sociedad? ¿Queremos seguir aguantando esta incertidumbre? ¿Hasta cuándo vamos a seguir soportando este trauma que describía muy bien Lineal en un principio? Es decir, ¿cuál es la sociedad que queremos vivir y que queremos construir? Como correctamente señalaste, la defensa del salario tiene un límite, porque no deja de ser algo defensivo. Acá lo que está en cuestionamiento no es un debate de fuentes, acá no hay que ser especialistas, no hay que tener un doctorado en economía, porque acá lo que estamos discutiendo es qué tipo de sociedad queremos. ¿Es sano vivir de esta manera, con este trauma, con esta incertidumbre, donde todos los días vamos a la carnicería y no sabemos con qué nos vamos a encontrar? Si no nos viene la boleta de luz y si nos vino dentro de un dinero que podemos pagar o nos viene una boleta de luz que sabemos que nos va a romper toda la economía. Ese es el punto. Es decir, acá estamos ante un debate político y social. Es decir, ¿qué tipo de sociedad nosotros queremos construir? Y quizás esto, yo creo que hasta cierto punto, los trabajadores lo entienden, y quizás de ahí viene por qué también hay quizás cierta duda, cierta confusión en la sociedad, porque bueno, no es fácil definir qué tipo de sociedad queremos. Por ejemplo, nosotros acá somos 4 y seguramente entre los 4 tenemos representaciones distintas de qué tipo de sociedad queremos. Bueno, algunos quedan más acá, otros más allá, pero llegar, digamos, a un acuerdo para 45 millones de personas, evidentemente estamos ante un desafío muy, muy grande. Así que yo creo que para mí, obviamente que yo no le voy a decirle a 40 millones de argentinos cuál es el rumbo. Yo tengo mis ideas, por supuesto, pero creo que también hay que decirlo colectivamente, pero me parece que lo bueno de este programa, lo que a mí me interesaría que le dejemos a los oyentes, es que empecemos a cuestionarnos, empecemos ya a preguntarnos qué tipo de sociedad queremos, cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos vivir. Bueno, gracias, Walter. Entonces, Luisa, Clelia, ¿quieren agregar algo más? Así ya vamos cerrando. Ante todo quiero agradecer a este programa en general y en este caso en especial a Walter, que nos ha aclarado tanta cosa importante, ¿no? Y sí, la propuesta de él que empecemos a pensarlo también es importante, porque hasta ahora vamos medio a los tumbos, es cierto, todavía no hemos tomado las riendas De nuestra propia vida. de nuestra propia vida, sí, de nuestra propia vida como sociedad, y individual tampoco, pero eso es otra cuestión. Perdón. Que nadie nos pregunta nada, gente. Nadie nos Exacto. pregunta qué país queremos. Hice por 4 delincuentes. Más bien. Estamos arrastrados por 4 delincuentes. Aceptada la propuesta. Sí. Bueno, vamos cerrando. Gracias, Clelia. Gracias, Luisa. Walter. Bueno, la verdad que te admiramos por todos tus conocimientos y tu claridad, sobre todo. Y nos quedamos con la pregunta. A ver, ya es hora de que empecemos a pensar qué tipo de sociedad queremos y que manejemos los trabajadores nuestras propias vidas, ¿no? Y que los trabajadores se reconozcan todos como trabajadores, no que se miren en el espejo de la burguesía, Claro. que defienden sus intereses, no necesitan que los defiendan otros. Bueno, agradecemos entonces a la Radio Conciencia Top New por cedernos el espacio y nos vemos en un nuevo programa de La Rueda de acá a 15 días. Excelente, Lili, me parece buena esa pregunta, que manden audios, ¿eh? A ver qué país queremos. Dale. Hasta la semana próxima.